Programa Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Hoy vamos a hablar de nuestro país Colombia, como siempre, y tenemos dos invitados muy especiales de líderes y activistas políticos en el exterior. Especialmente están en París. Uno es Jenner Usuga, que ya nos ha acompañado como 3 veces en nuestro canal, ya hace parte de nuestra familia, candidato al Senado de la República, y Edilberto Muñoz, igualmente un líder y activista, candidato por la Cámara en representación de los colombianos en el exterior. Buenas tardes, Jenner, ¿cómo te encuentras? Mauricio, Patricia, Gustavo, Clarita, Hilberto, muchísimas gracias por permitirme nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio que se ha vuelto también ya como mi segunda casa. Ustedes son unas personas no solamente a quien he valorado mucho, sino que me han permitido también tener la oportunidad de compartir con ustedes en diferentes espacios, de colaborar con ustedes y de verdad que me siento muy contento de poder estar hoy aquí nuevamente junto a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jenner. Hola, Gilberto, bienvenido. Sin sonido. ¿Estás en sonido? Bueno. Hola Mauricio, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas las que nos están siguiendo en este momento y a quienes nos acompañan hoy, a Clarita, a Patricia, a Gustavo, a Jenner. Gracias por la invitación y bueno, a lo que vinimos, a conversar y a que nos escuchemos, Gracias por la invitación. Hola, Gilberto. Hola, Clarita, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos, Jenner, Edilberto. Gracias por compartir este momento. Esperamos que sea muy productivo. Hola, Pati. Hola, Mauricio, buenas tardes. Gracias, Clarita. Gracias, Jenner. Gracias, Edilberto, Gustavo. Es una esperanza con sueños de que ustedes están con nosotros hoy, porque, bueno, más tarde escucharán el por qué yo digo que son esperanzas en nuestros corazones. Gracias por estar. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Mauricio, qué lindo momento de podernos volver a encontrar. Tú ya vacunado contra el COVID. Clarita, Jenner, nuestro amigo y cómplice, se ha vuelto realmente un lazo muy fuerte que nos viene uniendo desde hace ya mucho tiempo. Edilberto, un hombre que tiene una trayectoria muy interesante, muy enriquecedora para ese pueblo colombiano, pero en particular para esa migración colombiana que vive en esta parte del mundo. Seguramente tendremos la oportunidad de hablar de su testimonio de vida en este drama también sanitario que ha tocado al mundo y que él personalmente lo ha vivido y seguramente también es un ejemplo de lucha y de resistencia. Bien, pero también quiero proponer hoy que hagamos una serie de programas de aquí hacia la campaña de elección de Senado y Cámara sobre el tema migratorio. Hablar sobre esas realidades de la migración colombiana que, como bien lo mencionaba antes de estar al aire con Edilberto, esos miles y miles y miles de seres humanos que dejan el país y que la perversidad de esta sociedad de consumo hace todo lo necesario para crear condiciones muy difíciles. Quisiera que más adelante en otro programa abordáramos no solamente el tema de los sin papeles, pero también el tema de las au pair, lo que llaman las niñeras o los niñeros, que se ha vuelto otra forma de esclavitud, pero también esas visas de vacaciones, trabajo, que son también otra manera disfrazada de traer mano de obra barata a estos países. Bien, creo que todo esto se enriquece con la llegada también de Daniel Mendoza, refugiado en Francia, y que seguramente tendremos la oportunidad de encontrar y de discutir con él en estos espacios. Bienvenidos, un abrazo lleno de aprecio y de cariño para todos ustedes. Gracias, Gustavo. Pues sí, como dice Gustavo, y qué bueno ver que los colombianos que les ha tocado salir del país por X o Y razón,
y más personas que han amado el país siempre, que han trabajado en política. Desafortunadamente les tocó salir del país, pero aquí están y siguen trabajando, siguen luchando, siguen resistiendo. Entonces, pero para comenzar, Hilberto Jenner, bueno, Hilberto, haga una pequeña presentación para quién es Hilberto. Bueno, Alberto es el segundo de una familia de 6. Nací en Bogotá, pero yo fui criado en Cali todo el tiempo. Mi militancia la comencé con los grupos prejuveniles en la parroquia de San José, en el barrio Cristóbal Colón, un barrio de invasión, como han nacido la gran mayoría de los barrios populares en Colombia, sin ninguna planeación ni nada, o sea, marcando calles, invadiendo. Y ahí comenzó, pues, digamos, estas sensibilidades de, por lo más débiles, por lo más necesitados. Después pasé a la pastoral juvenil. Con el tiempo terminé militando en el M. Presté servicio militar, fui soldado, infante de marina, soy administrador de empresas. Toda mi vida he trabajado en el sector comunitario, especialmente en la Corporación para la Recreación Popular. Después de que regresé de prestar servicio militar, estudiaba y trabajaba. Creamos un grupo de recreación en esa época, en el Año Internacional de la Juventud, y presentamos una propuesta de educación para el tiempo libre. En la corporación estuve cerca de 9 años y después pasé al Hospital Universitario del Valle a manejar todo el tema de bienestar social en el hospital más grande del suroccidente colombiano, y paralelamente hacía trabajo comunitario en la Comuna 1, la Comuna 20 y en Jumbo en la época con Rosenberg siendo alcalde. Aún era el M antes de irse para las toldas del Centro Democrático, y después vino el exilio. Como yo siempre he dicho, la única arma que teníamos era un papel, el lápiz y la voz, y eso ha sido un arma grandísima para aquellos en Colombia que no les gusta la paz, ni que les gusta que les revelen la verdad a la ciudadanía de un gobierno, de unos gobiernos indecentes que dieron pie para que surgiera la insurrección en Colombia como un acto de legítima defensa que después se degradó con el tiempo y llegó a lo que tenemos hoy. Y ya una vez aquí en Francia, pues empecé a reconstruir mi historia como un inmigrante más, haciendo lo que hacen todos y todas cuando llegan aquí, que son los trabajos que no les gusta hacer a esta sociedad, los trabajos pues que son catalogados como inservibles. Y trabajé primero estuve haciendo aseo, limpieza, y después en mi bachillerato yo estudié mecánica industrial, y en mi bachillerato industrial terminé trabajando en una empresa haciendo post, vistiendo los edificios con estructuras de aluminio grandísimas y todas cosas. Terminé siendo jefe de equipo y posor, y después de unos 4 años me independicé, me metí al sector del transporte, creé mi propia empresa, y paralelamente a eso, como también vengo de familia de artistas, pues terminé cantando salsa, monté una orquesta de salsa hace como 12 años con músicos jóvenes aquí, y esa orquesta pues nos hemos paseado por toda Europa, hemos sido embajadores culturales de Colombia, y bueno, y eso lo hemos combinado en lo personal con el trabajo político y comunitario, como un actor social para estos inmigrantes que han llegado aquí, con una mano adelante y la otra atrás, a recomponer todas sus vidas. Y hoy, pues aquí estamos. Hoy soy candidato, después de haber pasado como decía Gustavo ahora rato. Hoy estoy celebrando un año de una entubada por el COVID, que me tuvo 4 meses hospitalizado, 2 de ellos en coma inducido. Fue difícil. Bueno, aquí estamos, combativos. Gracias, Hilberto. Ya hablaremos de eso. Bravo por estar aquí. Jainer. Gracias. Bueno, compas, pues yo creo que el público de nosotros, de esta casa, me conocen bien, ¿cierto? Pero pues
Yo les quiero recordar que yo soy una persona criada en el campo en Colombia, en la región cafetera, ¿sí? Participé activamente en política en Colombia desde los 18 años hasta los 24 años, 2 veces elegido el concejal más joven de Colombia en la época, por el movimiento político comunal y comunitario, que era el movimiento político que agrupaba las juntas de acción comunal, ¿sí? Luego, por temas de seguridad, pues abandoné el país, llevo ya 12 años fuera del país. Nunca he aceptado la condición de asilado, ¿sí? He sido un exiliado, pero nunca he querido aceptar el asilo, porque siento que es una condición que bloquea un poco la humanidad de las personas y limita la humanidad de las personas, sobre todo de los que nos sentimos como almas libres, ¿sí? Entonces, por esa razón nunca he aceptado el asilo. Estuve 9 años fuera de la política, pero desde que el compañero Gustavo Petro pues, decidió ser candidato presidencial para las elecciones del 2018, pues volví y comencé. Y me encontré con algo muy lindo que era, era esa parte de la vida mía que había abandonado y que realmente cuando volví encontré que era lo que realmente me gustaba, que era mi pasión, que trabajar por las personas es mi pasión, que en esos 9 años había cometido miles de errores, tal vez por haber ido por otros caminos diferentes, pero que poco a poco pues he logrado acomodarme, organizarme, acomodar los pensamientos y prometerme sobre todo hacer todo lo posible para no volver a abandonar la lucha, porque creo que la lucha hoy es indispensable para poder mantener este proceso de cambio que reclama Colombia. Si no hay lucha, es muy complicado que Colombia pueda cambiar. Y esto yo no lo digo porque quiera hoy aspirar al Congreso de la República, sino que lo digo como, como una persona humana que también necesita que Colombia dé ese cambio y lo veo desde ahí. Entonces necesitamos continuar luchando. Hoy, más que un candidato, yo me considero es un luchador que quiere fomentar en la juventud que nos ve todos los días esa lucha para que ellos puedan mantenerla y puedan transmitirla a otras generaciones y que si no es en esta oportunidad, pues ellos sean los que encuentren en un momento la oportunidad exacta para poderle dar a Colombia el cambio. Entonces, ese soy yo, ese es Jenner Úsuga, una persona humilde de las bases. No les puedo hablar de títulos porque no tengo ningún título, solamente hice la primaria, entonces no les puedo hablar de títulos, pero me siento orgulloso de haber vivido en las condiciones que he vivido, que es lo que me ha enseñado tanto en esta vida y que me permite hoy darle el valor a las otras personas que todos tienen, claro. Así es. Gracias, Jenner. Bueno, yo haría una pregunta para Edilberto y Jenner. Primero, Edilberto, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo es la migración colombiana en París? Si tienes cifras o análisis de quiénes son y en qué se ocupa esa migración, Edilberto. Bueno, a ver, cifras oficiales, las del consulado, pero pues nosotros sabemos que las cifras del Estado pues son cifras que no reflejan la realidad en ningún escenario. Entonces, en la migración menos. Se calcula unos 40.000 colombianos y colombianas solo aquí en la región parisina. Calculamos unos 40.000. De esos están en 2 grandes grupos, diríamos, un grupo de estudiantes que han sido personas que han venido aquí a terminar sus estudios superiores de una manera voluntaria, ¿ya? Además, un grupo muy reducido, generalmente personas de clase media alta o clase alta, porque son muy pocos los ciudadanos o ciudadanas, hombres o mujeres de clases populares que logran llegar a estas latitudes a desarrollar un posgrado o algo así por el estilo de especialización. Y del otro lado están los ciudadanos comunes que de alguna manera hemos salido yo lo diría por esas causas estructurales del país. A unos los ha sacado la violencia, la guerra y tal, y a otros los ha hecho emigrar la situación económica, ¿ya? Los que hemos sido víctimas de esa guerra también
es un grupo muy reducido, pero el otro grupo grande, el que llega en busca, digamos que son esos inmigrantes económicos, mayormente mujeres que hombres, generalmente cabezas de hogar, y vienen a hacer los trabajos, los oficios, pues que prácticamente no es que sean, ¿cómo podemos catalogarlos? Son oficios despreciados, los oficios de aseo, los oficios para los trabajos de renovación en los inmuebles, que tiene que ver con todo lo que es plomería, el trabajo de masonería, que le llaman aquí, o construcción, electricidad, remodelación y todas estas cosas. Algunos conductores, otros trabajan en grandes obras, pero vistiendo edificios. O sea, hacen parte de empresas que alquilan la mano de obra, básicamente en eso. Como te digo, nosotros calculamos en unos 40,000, pueden ser más, ya pueden ser más. No sé, Jenner, ¿qué dice al respecto? Bueno, Perdón, Patricia. ¿Te Sí, interrumpí, sí. Patricia? No, no, está Bueno, bien. no, lo que yo sí sé es que sin tener aún unas cifras exactas de la cantidad de colombianos que estamos en París o en Francia, pues lo que sí sé es que todos los días siguen llegando. Todos los días siguen llegando. De pronto, esto es como lo decía Gilberto ahorita, o estos días por la pandemia, pues se ha disminuido el ingreso de colombianos a este país. Creo que ahorita son más los que se están yendo precisamente porque muchos migrantes que acababan de llegar apenas cuando comenzó la pandemia, pues no han podido ubicarse, no han podido encontrarse y han tenido que devolverse, ¿sí? Lastimosamente, digo yo, porque pues al regresar a Colombia no van a encontrar nada ya tampoco. Allá está la situación muchísimo más difícil, ¿sí? Ahora, yo diría que ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a sobrevivir. A eso nos dedicamos, a buscar oportunidades. Hay tres clases de migraciones, tres grupos de migrantes, que son los estudiantes, son los que venimos por razones de seguridad y es la migración económica. Y en los tres casos, pues todos dedicados a sobrevivir, a ver cómo se sale adelante, a ver cómo se obtienen las oportunidades que Colombia nos negó. Yo creo que básicamente a eso es que venimos, ¿cierto? Ahora, hay que resaltar, eso sí, que en el caso de Francia de pronto es un poco diferente a otros países donde el colombiano es catalogado de narcotraficante y de verdad están en esos países y arman, como se dice, entre comillas, sus combos, sus grupos, sus pequeños grupos de narcotráfico y eso. Yo creo que en Francia, imagino que en muchos otros países también, pero sobre todo en Francia, el colombiano es muy reconocido por su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el sector del batimón, porque la pintura que hace el colombiano no la hacen otros, ¿sí? Entonces, se conoce el colombiano acá por trabajadora las señoras, y el colombiano realmente acá no tiene ese estigma de que fue que cogieron tantos, de que todo el mundo llega acá a ver cómo se tuerce, porque en Colombia uno también escucha decir muchas personas que van a otro país y decir, bueno, a ver qué, ustedes entienden, ¿sí? Entonces yo creo que acá nos dedicamos a sobrevivir, a trabajar, a crear empresa, porque son muchos los colombianos que han podido crear empresa acá en Francia, en el sector del aseo y mantenimiento de inmuebles y en el sector de la construcción también, ¿cierto? Últimamente vemos que también el comercio, almacenes de pintura, hay muchos restaurantes, bares y demás, ¿sí? Y yo creo que eso es supremamente importante. Dilberto es un empresario también del sector del transporte. Entonces yo creo que es bien importante ese fenómeno que está ocurriendo acá en Francia con los colombianos, y es que se han dedicado realmente a buscar esas oportunidades que Colombia no les permitió y que les permite acá salir a ellos adelante, sacar a sus familias aquí adelante y sacar a sus familias adelante en Colombia, ¿sí? Yo creo que eso a las personas que nos están viendo desde Colombia, yo sí quiero decirles
que sus familiares aquí trabajan mucho, mucho. Los muchachos que vienen a estudiar, estudian en unos horarios y en los otros horarios los ve trabajando en un McDonald's, en un KFC, y trabajan y usted siempre los escucha decir eso. Entonces yo creo que eso hay que resaltarlo mucho en los colombianos que hay en este país. Imagino que por todos los otros países el fenómeno es parecido, pero yo hablo con propiedad de acá porque acá los conocemos y acá compartimos con ellos y aquí estamos siguiendo día a día lo que ocurre con cada uno. Gracias. Sí, sabemos que esta situación de estar en otro país pues es muy compleja de acuerdo a lo que ustedes nos dicen y mucho más cuando no se quiere, cuando se ha tenido que salir sin querer. Quisiera saber, tanto para Dilberto como para Jenner, cómo pensarse a Colombia desde el exterior y cómo pensar trabajar por ella desde estas perspectivas que nos están comentando. No sé, Dilberto, si quieras comenzar tú. Bueno, a ver, lo que pasa es ser migrante lo enfrenta a uno a una situación muy compleja, porque uno vive dos realidades, y es la realidad que vivo para volverme a reinventar donde llego. Hay costumbres nuevas, hay percepción de la vida de otra manera, la cultura es diferente. En muchos casos, el idioma es un limitante, es una barrera terrible. Entonces, eso es un choque brutal. Y aparte de eso, queda toda esa historia allá, ¿no? Toda esa historia allá, de cómo hace uno para conciliar con las dos. A ver, y eso es un proceso de adaptación desde lo humano, ¿ya? Empezar uno a ver cómo se inserta en esa sociedad, aprende a ser parte de esa sociedad, aprende a producir y aprende a ser también útil para esa sociedad sin poderse olvidar de lo de allá, ¿ya? Entonces, pero queda la otra realidad. ¿Cómo hago para que me reconozcan a mí donde llego? ¿Ya? Porque donde llego, yo no soy nadie. Aquí, por ejemplo, en Francia es terrible, porque aquí esta sociedad, por ponerte un ejemplo, es bancarizada. Todo tienes que hacerlo a través de un banco. Pagas tu arriendo, pagas tus servicios públicos, recibes tu salario, todo a través de un banco. Y por ley, no te pueden abrir una cuenta en un banco si no tienes documentos. Entonces, en algunas entidades bancarias, moviendo relaciones, amigos, etcétera, etcétera, terminan abriéndote una cuenta. Pero eso es una lucha, ¿ves? Y sigues en el anonimato hasta que logres entrar en esa sociedad para también ser reconocido. Y generalmente son procesos muy largos, de años. Aquí yo conozco personas que llevan 30 años y no tienen papeles. Y eso uno puede decir son descuidados, etcétera, todo lo que quiera. Pero siempre va a haber un pero para no haberlo logrado. ¿Ves? Que puede ser desde la parte personal o puede ser que yo no he podido encontrar la ventana o el camino para ese reconocimiento. Mientras tanto, allá en Colombia, ¿qué pasa? Pues que en Colombia nos enseñamos a vivir de nuestros familiares que viven en el exterior. Y hoy en día, las remesas que mandamos los colombianos y colombianas para nuestras familias equivale creo que al 2 o al 3 del PIB. Juega entre esos dos indicadores del Producto Interno Bruto. Y eso le genera una riqueza tremenda al Estado, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en contraprestación esos ciudadanos que estamos afuera? Nada, porque somos invisibles para ellos y somos invisibles donde vivimos. O sea, otra doble tragedia, ¿ves? Entonces, y ese ciudadano termina siendo apático a todo eso y no le importa participar en procesos de desarrollo democrático, nada de eso no le interesa. Así sea partidario de esos gobiernos que los expulsaron, porque esas políticas de esos gobiernos fue que los obligó a salir. Su gran mayoría. Nosotros creemos que el 95% de la migración colombiana es víctima de ese problema estructural que tiene el país en diferentes líneas, ya te lo había explicado, ¿ves? Generalmente, entonces,
esos reconocimientos, uno termina por volverse apático a todo eso y no cree en nada. Terminamos por no reconocernos ni nosotros mismos. Entonces, y allá nos volvimos un valor agregado a esa sociedad, porque también calculan que cada familia colombiana tiene a un familiar en el exterior que ayuda al sostenimiento económico de esas familias. Entonces, y uno ve la economía del país, uno dice, los 4 hombres más ricos, los dueños del 90% de la riqueza, los dueños del 90% de la tierra, 4 de ellos, 3 son banqueros. ¿Qué riqueza puede generar un banquero? Si un banquero no produce ni siquiera billetes, ¿ves? El banquero vive de los ahorros de los demás. ¿Cómo se mueve esa economía colombiana? ¿Cuáles son los dineros que circulan realmente ahí? Bueno, un dinero que circula, el de las remesas. Segundo dinero que circula, el del narcotráfico. ¿Cuál otro dinero circula? No circulan otros dineros. La economía informal, ¿cómo se mueve? Que genera el 60% de la fuerza laboral del país. Y no es formal, es informal. Y ese gremio, esos 4 ricos, solo dan el 1% del empleo del país, no más. Y los endiosan y dicen que todo, que somos un país capitalista. Y mentira, o sea, nos han negado todas esas verdades. Y nosotros desde acá afuera somos ajenos a esa gran verdad. Cuando nos la cuentan, no nos la creemos. Creemos que es mentira, porque nos enseñaron a vivir con esa verdad, a aceptarla y a no reconocerla. ¿Ves? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Muy bien. Y no sé en el que pensará. Sí. Sí, claro, gracias. Gene, ¿cómo pensarse a Colombia desde el exterior y cómo trabajar por ella? Bueno, yo creo que los colombianos que estamos fuera del país pensamos las 24 horas del día en Colombia. Yo creo que los colombianos que salimos del país nos convertimos en unas personas que tenemos el cuerpo acá y la mente allá. ¿Sí? Yo creo, en la gran mayoría lo hacemos, porque la gran mayoría mientras está trabajando acá, sea haciendo aseo, sea echando andui, poniendo un piso, lo que sea, al mismo tiempo está pensando cómo organizar su casa allá, al mismo tiempo está pensando cómo ponerle un negocio allá al papá, a la mamá, al mismo tiempo está pensando cómo enviar un dinero para pagarle a su mamá la cita con un médico particular, porque la EPS le demora la cita 6 meses, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué traigo lo de la EPS a colación? Por lo siguiente, porque ya lo decía Dilberto, entre el 2 y el 3% del PIB lo generamos los colombianos que estamos fuera, el 2,8% para ser más exactos, ¿sí? Y esos son miles y miles y miles y miles de millones de pesos, que bien lo decía Dilberto también, es dinero de circulación inmediata, o sea, que le llega a las personas en Colombia, y cuando las personas lo cogen no lo guardan, sino que ahí mismo inmediatamente se van a mercar, se van a pagar el arrendo, van a pagar la cota de la casa, del apartamento o la cota del carro, porque también desde acá se paga, van a pagar la funeraria, por ejemplo. Sí. O sea, inmediatamente a pagar la funeraria, que esa funeraria, ese plan debe incluir, esa es una exigencia que hacemos, incluir que si nos morimos acá nos puedan llevar para allá. Porque el gobierno no lo hace, porque el gobierno no lo hace, el gobierno no nos ampara eso. O sea, si nosotros nos morimos acá, por acá nos tenemos que quedar, si no pagamos un seguro, ¿sí? Entonces, esa plata de circulación genera muchas cosas para el Estado, pero también libera al Estado de muchas responsabilidades, ¿sí? ¿Cómo qué responsabilidad? Vuelvo y toco el mismo tema de la EPS. Entonces, por ejemplo, la señora que la cita se le demora 6 meses y el hijo o la hija estando acá dice, pero ¿cómo? Mi mamá está enferma, aquí la cita es en 3 días, ¿cómo voy a esperar 6 meses y está muy enferma? Tenga, mamá, le mando para el médico particular, pues ya liberó al Estado de una responsabilidad que era sanar a su mamá. ¿Sí? Ya lo liberó de esa responsabilidad. Resulta que también manda la plata para la educación de los hijos y hasta de los sobrinos y hasta de los primos y hasta del vecino, porque el vecino es muy pobre y usted sabe que somos muy solidarios. Entonces ahí hay otra responsabilidad de la que está liberando al Estado el colombiano que está por fuera, ¿sí? Y como esa, muchas. Por ejemplo, para suplir la vivienda, la necesidad de vivienda de las personas. El colombiano que está por fuera pues manda la plata para comprar la casa, se endeuda, compra un lote y construye su casa.
y nunca más acude a las ayudas del Estado, nunca más siquiera un crédito pues al Estado, ¿sí? También está liberando al Estado de otra responsabilidad. Y si seguimos sumando, encontramos, por ejemplo, la educación. O nos traemos el hijo, la hija o el sobrino, la sobrina que estudia acá, o le mandamos la plata para que pague la universidad. También estamos liberando al Estado de otra responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto para decir que el colombiano y la colombiana que estamos por fuera, siempre estamos pensando en Colombia, en cómo construir Colombia, así no caigamos en cuenta que lo estamos haciendo, ¿sí? Porque cuando el colombiano que está por fuera piensa en generarle desarrollo y dignidad a su familia allá, pues está pensando en Colombia, está pensando en el país. Otros como nosotros, como ustedes y yo, por ejemplo, pues pensamos, aparte de eso que todo el colombiano común, el colombiano promedio realiza, pues también pensamos que hacer esta lucha es pensar en ayudar a sacar el país a Colombia y a sacar a Colombia adelante, perdón. Y entonces nos encontramos en estas asociaciones como la que tienen ustedes, como otras que existen, tantas, cientos creo que hay por el mundo, donde quiera que llegue un colombiano, organiza una asociación para ver cómo ayuda, porque somos muy solidarios, ¿sí? Entonces yo creo que siempre estamos pensando en el país de una o de otra manera. Muy bien, así es. Gracias, Gener. Bueno, yo quisiera saber también de Edilberto y Gener, ¿cuáles consideran que son las problemáticas comunes y más sentidas de los colombianos en el exterior? ¿Y qué iniciativa o propuestas desean proponer por la diáspora colombiana, Edilberto? Bueno, a ver, primero que todo, yo quiero decirles que en Colombia se migra desde los años 60. Entonces, nosotros hablamos ya incluso de 3 generaciones de colombianos migrando y calculamos que la diáspora la componen alrededor de más de 10 millones de seres humanos. Y esos 10 millones de seres humanos no tienen un reconocimiento específico de ese país que los expulsó. Entonces, nosotros pensamos que lo primero que tenemos que hacer es buscar ese reconocimiento de la diáspora por parte de toda la sociedad colombiana, la clase política y el Estado. Entonces, nuestra primera propuesta es esa, un reconocimiento de la diáspora como una región especial. La Constitución del 91 estableció unas regiones de Colombia, ¿cierto? Específicas. Y nosotros supuestamente somos reconocidos como una región de minoría, siendo la mayoría de esa minoría, que representamos algo así como el 20% o el 10% de la población colombiana, ¿cierto? El total de la población colombiana. Entonces nosotros estamos diciendo que nosotros necesitamos que se reconozca dentro de la Constitución Nacional a la región número 7, que correspondería a la diáspora colombiana. Esa sería nuestra primera propuesta. La segunda es que Colombia tiene que vivir una era de paz. Si nosotros no vivimos esa era de paz, que es lo que está proponiendo el pacto histórico, y nosotros no hacemos parte de esa inclusión, que ya lo dije en la primera, tenemos que ser reconocidos. Y ese pedacito se me olvidaba ahorita que hablo del pacto histórico. Tenemos que ser reconocidos dentro del pacto histórico para que ese pacto histórico genere esa propuesta política en el Congreso que cree una ley que nos reconozca como la región número 7. Lo segundo sería participar de esa era de paz. Entonces nosotros estamos proponiendo que los consulados que se encuentran en todo el orden del mundo colombianos en una era, calculamos puede ser de 25 años. Gustavo Petro ha hablado de 3 gobiernos mínimo. Bueno, nosotros decimos 25 años para que esos consulados funcionen como consulados de paz. ¿Cuál es la misión de esos consulados de paz? Pues justamente hacer pedagogía con esos colombianos y colombianas de lo importante que es la paz para reconciliar a Colombia. Conociendo la verdad, ofreciéndonos el perdón, viniendo la reparación, ¿cierto? Y la promesa de nunca más volver a repetir esa tragedia de 70 años en la que nosotros estamos inmersos. Lo otro sería generar unas políticas públicas para la diáspora, con unos programas muy específicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo,
así, voy a hablarlo, los emprendimientos, que los emprendedores de aquí podamos ser emprendedores también en nuestro país y generar empleo allá también, que nos den esa posibilidad de que esos saberes que tenemos aquí permitan también explotarlos allá en Colombia. Dos, el reconocimiento de nuestros estudios en los países donde hemos sido acogidos y abrir también la posibilidad de que muchos más estudiantes vengan a capacitarse con nosotros a través de convenios y propuestas de educación, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Colombia, por ejemplo, podría ser un laboratorio experto para trabajar todos los temas de violencia de lo social y hasta lo clínico. Manejos de urgencias en los hospitales, ¿cómo lo hacen? ¿Ves? Que nosotros somos pioneros en eso. Vivimos con la violencia todos los días. Generar esas políticas públicas para que nuestra cultura, nuestras raíces no se pierdan a través de los consulados, haciendo festivales, encuentros, promoviendo a los artistas, promoviendo a todas estas expresiones que deambulan por el mundo y han sido embajadores gratuitamente de esa Colombia que conoce la gente, pero que allá nunca la hemos podido reconocer. Entonces, en una propuesta seria, generar unas políticas públicas para la diáspora que permitan integrar a los colombianos y colombianas en torno a ese pedacito de Colombia que son los consulados, ¿ya? Programas de repatriación, los programas de las jubilaciones y pensiones, son cosas muy específicas que trabajaríamos. Procesos de regularización de los colombianos y las colombianas en convenios muy graves con los gobiernos. Lo otro sería el primer censo social. El primer censo poblacional de los colombianos en el exterior no existe. Necesitamos saber y reconocernos cuántos somos. Entonces eso sería clave. Tenemos que hacer un censo para ver cuántos colombianos y colombianas hay. Ampliar esa representación de los colombianos y las colombianas allá en Colombia. A ver, se dice que por la Cámara, por cada 350.000 habitantes podría haber un representante a la Cámara. Si nosotros somos 10 millones, mínimamente, deberíamos de tener, no sé, 10, por decir un número. Bueno, pongámoslos por zonas, pero aumentemos esa participación. Y lo último sería, en un proceso ambicioso, poder un día llegar a elegir a nuestros cónsules. Que sea la diáspora la que elija a los cónsules. Las personas que van a desarrollar esas propuestas políticas a través de los consulados de paz. Eso es lo que estamos proponiendo hoy desde nuestra visión de lo que se tiene que generar para la diáspora. Nosotros no vamos a hacer un programa para Colombia. Allá tenemos 180 senadores y tenemos 100 y pico de senadores y yo no sé cuántos congresistas, 170 creo, que se ocupan de eso. Bueno, entonces que tenemos aquí, que se ocupe por lo menos ahora de abrir esa puerta de reconocimiento a esa colombianidad dispersa en el mundo. Eso es lo que estamos proponiendo. Gracias, Edilberto. Jenner. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Edilberto en que el principal problema que hay es la falta de reconocimiento por parte del Estado. Es necesario que la Constitución y la ley pues den ese reconocimiento, reconozcan que hay una migración colombiana y sobre todo el número, que reconozcan que somos casi 10 millones de personas que estamos por fuera, que esos casi 10 millones representan el 20% más o menos de la población de Colombia, que finalmente, pues a hoy ni siquiera estamos seguros de cuánto es la población que tiene Colombia, ¿sí? Pues yo creo que eso es lo principal, porque a raíz de ese reconocimiento, pues el gobierno tendrá que ponerse en equilibrio con una deuda histórica que tiene con los colombianos que están por fuera. Hay una deuda histórica con los colombianos que en tiempos de crisis y en todo momento son los que han ayudado y aportado en la economía del país. Entonces, hay una deuda histórica que el gobierno tiene que cumplir y por no cumplirla es que no se da el reconocimiento. Por no cumplirla es que no se acepta que hay una migración de este número, de este tamaño. Además, porque pues también tendría que salir el gobierno a explicarle al mundo por qué. ¿Por qué Colombia tiene una migración más alta que los países del Medio Oriente que han vivido siempre en guerra? Y nosotros supuestamente somos un país que firmó la paz.
Entonces tendrían que explicarle eso al mundo. Tendrían que explicarle al mundo, entonces, qué han hecho con toda la plata que han recibido de tantos y tantos y tantos países, pues precisamente para evitar que un fenómeno migratorio como el que se ha dado en Colombia ocurra. Y esas explicaciones son precisamente las que no quieren dar. O sea, hay un factor político ahí dentro. Si ese reconocimiento se diera, si ese reconocimiento se realizara, pues lo primero que va a ocurrir es que colombianos en el exterior serían un número mayoritario en el Congreso de la República. Casi que automáticamente. Si hay un reconocimiento político, nosotros no vamos a tener solamente un representante a la Cámara. No, vamos a tener casi 20 representantes a la Cámara y no sé cuántos senadores. O sea, automáticamente seríamos, digámoslo, por entenderlo de alguna forma, el grupo étnico con más representación política dentro del Congreso de la República. Y esa representación política dentro del Congreso de la República mayoritariamente, ¿qué generaría? Pues va a generar unas leyes favorables a esa migración. Unas leyes favorables a esa migración, como por ejemplo, que el Estado pueda subsidiar viviendas para los colombianos que están por fuera. Porque hoy hay un negocio muy grande del sector privado en el tema de vivienda, y si ustedes me dan 30 segunditos de más, yo se los explico. Porque yo también caí en esa estafa, porque eso prácticamente es una estafa. Entonces resulta que hay unas constructoras que se dedican a construir vivienda en Colombia legal entre comillas, porque ellos también reciben el subsidio del Estado, ¿sí? Y lo aplican para ayudar a construir esas viviendas y ofrecen eso a colombianos que están por fuera de sus proyectos. Cuando a usted le ofrecen ese proyecto, a usted le dicen, con 5 millones lo separa. Tiene 2 años para que pague la cuota inicial. Usted paga la cuota inicial y cuando usted paga la cuota inicial, lo que le dicen es que le van a hacer un estudio del crédito. ¿Por qué no se lo hicieron 2 años antes? ¿Por qué no se lo hicieron 2 años antes? Y entonces ahí usted se encuentra con el principal problema para ese crédito, y es que no tiene papeles. Es que usted está en una situación irregular, porque además quiero decir que no es ilegal. Hay veces decimos que, es que estoy ilegal, o fulano está ilegal. No, no hay una sola persona ilegal en la migración. Irregular, que es diferente, ¿sí? Entonces, cuando le hacen el estudio del crédito, la persona se encuentra que le dicen, no, es que usted no tiene papeles, usted allá es ilegal, es irregular, es eso, ellos nos llaman ilegales, eso no puede. Entonces usted dice, listo, devuélvame entonces la plata, porque pues si no me puede hacer el crédito, y cuando le van a devolver la plata, le dicen que no le devuelven sino el 60% o el 50%. ¿Sí? ¿Por qué no le avisan a la gente antes? ¿Por qué no se lo dicen antes? Antes de que se pare el apartamento. ¿Usted tiene papeles? No, no tengo. No, mijo, no puede. Ya, simple, listo, se acabó el problema. Pero la gente cae en eso porque el Estado no tiene unas políticas de vivienda que estén dirigidas a los colombianos que están por fuera del país, como no tiene políticas en ninguna parte del Estado hay políticas dirigidas para los colombianos que están fuera del país. Entonces, yo termino ahí con eso, y es que el principal problema es el reconocimiento. El día que nos reconozcan, a partir de ahí cambia todo, absolutamente todo. Gracias, sí. Escuchándolos, quisiera hacer una pregunta, y es, con todo esto, con el manejo de medios de comunicación, con el panorama que ustedes nos cuentan, ¿cómo logran ustedes estar actualizados de la coyuntura del país y cómo hacer para que todo esto que ustedes nos están contando también lo sepamos aquí en nuestro país y la realidad de los colombianos en el exterior pues no esté tan oculta y tan desconocida? Edilberto. Bueno, mira que, a ver, yo tengo, y lo voy a contar con una anécdota. Yo tengo un compadre, el padrino de mi hijo, tiene una empresa de software en Colombia. Y a veces me ha dicho, usted no sabe porque usted no vive aquí. Y yo le he dicho, yo vivo en un país donde
con el 20% de lo del salario mínimo de un día, yo pago internet 24/24 ilimitado. Y eso me da la oportunidad de entrar a todas las páginas que yo quiera, con la visión que me quieran dar, desde cualquier orilla, no me importa. Entonces conozco la oficial, la del centro, la de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros vivimos mejor informados que muchísima gente en Colombia que no tiene acceso a eso, porque esos servicios en Colombia son carísimos, ¿ves? Entonces, yo le digo a él, usted que es informático, que conoce que el mundo hoy es planito, me va a decir a mí eso. Entonces, a veces entramos a jugar en unas yo diría, tendencias mañosas para desdibujar la verdad, la realidad, ¿ya? Todos los colombianos y colombianas que estamos en Europa y en Estados Unidos, uno generalmente no emigra a un país peor que el de uno. Uno emigra a un país que esté en mejor situación que el de uno, ¿cierto? Bueno, no sé cómo será la situación en América Latina. Creo que en Ecuador, después del correísmo, la cuestión de la información quedó mucho más abierta y más democrática con la ampliación de las bandas de internet y la fibra óptica y qué sé yo, que nos permiten una interrelación de comunicación mucho más abierta, más espontánea, más directa y más democrática. Conocemos todo, ¿ya? Desde verdades hasta mentiras. Ya uno verá en su espíritu investigativo y de conocer esas realidades, de verificarlas o no. Pero tenemos acceso muchísimo más grande a esa información que cualquier ciudadano o ciudadana colombiana. Entonces, pues claro, estamos enterados de todo. Nosotros nos enteramos primero que cualquier ciudadano en Colombia de lo que pasa en Colombia, ¿ya? Y aparte de eso, cruzamos esas informaciones con lo que se genera de la información oficial en el exterior. Y nos damos cuenta de algo terrible, por ejemplo, y es la complicidad del mundo externo, ¿ya? De estos países con nuestras tragedias, totalmente insolidarios, porque conocen de esa realidad. ¿Cómo no van a saber en Francia que Colombia cerró con 98 masacres, que han asesinado más de 1000 líderes cívicos en estos tiempos de gobierno Duque, que volvimos a la guerra y quieren hacer trizas la paz, que Colombia exporta más coca hoy que hace unos años, que el cartel de los soles en Venezuela puede existir, pero esa coca sale de Colombia, y que la coca que atraviesa esa ruta para llegar a Europa y pasa supuestamente por Venezuela, lo más probable es que venga también de esos sectores oficiales, ¿sí?, que ayudaron a financiar la campaña presidencial y tenían un piloto identificado, piloto del cartel de Sinaloa, por ejemplo. ¿Ves? Todas esas cosas el mundo exterior las sabe. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué esa insolidaridad con nosotros? Así ¿Qué es. hacemos nosotros como actores acá afuera para visibilizar esas tragedias? ¿Ves? Porque nosotros acá afuera las callamos. Ayer estaba en un escenario, hicimos una filmación y alguien me dijo después de que terminamos la filmación, y oiga, ¿y usted qué piensa de Venezuela? Y yo le dije, pues esa pregunta es capciosa, ¿no? Es capciosa, le dije, ¿ya? Pero se la voy a responder, no va a pensar que le voy a huir, ¿ya? Y le respondí, le dije, pues a ver, a mí no me puede gustar Maduro, pero la tragedia de Venezuela la solucionan los venezolanos y no nosotros, ¿ve? Independientemente de que a mí me guste o no me guste Maduro, eso no tiene nada que ver. Total. Ahora, se paró otro y me dijo, es que a usted le gusta el gobierno venezolano, ¿por qué no se va a vivir allá? Y yo le dije, por la misma razón que usted no se vuelve para Colombia, por la misma, pero yo tengo una más, es que yo no soy venezolano, yo soy colombiano, ¿ve? ¿Y usted por qué no se devuelve para Colombia? Usted que es patrón, que tiene plata, que tiene propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es tan bueno, ¿por qué no se va de aquí? ¿Cierto? ¿Por qué me echa a mí? A mí me echaron de allá y ustedes nos siguen echando de aquí.
usted que también vino echado de allá. Le dije, ¿quiere que hablemos de Venezuela? Le voy a hablar de Venezuela. En Venezuela, el 2020 cerró con 98 masacres. No. ¿En Venezuela mueren los niños de hambre? No. En Colombia sí. ¿En Venezuela asesinan líderes cívicos? No. ¿En Venezuela trafica el gobierno con coca? Posiblemente, pero no siembran una hoja de coca. La coca la siembran en Colombia y la procesan en los laboratorios del Fernando, ¿cómo es? El ex embajador, al que le cogieron, al que le cogieron 3 laboratorios de coca. Le dije, eso lo dije. ¿Ves? A ustedes no les gusta que uno les diga eso. Eso hay que decirlo también. ¿Por qué este mundo exterior que sabe eso no se solidariza con nosotros? Yo le escuché a un periodista muy reconocido en Colombia algo hace unos años. Si nosotros los colombianos lloráramos como lloran los venezolanos, nosotros nos hubiéramos ahorrado 70 años de guerra. Y con eso cierro. Excelente. Así es, gracias. Jenner. Bueno, yo creo que nosotros nos damos cuenta más rápido por una palabra que necesitamos todos, y esa palabra es libertad. Es la libertad lo que nos permite a nosotros acá poder estar informados. Es la libertad la que nos permite tener unas condiciones económicas diferentes, digámoslo así. ¿Sí? Decía Dilberto el tema del internet. Pues mientras acá usted con 20 euros paga un plan ilimitado para todo el mes, en Colombia la gente recarga 1.000 pesos diarios, si acaso. Y cuando una persona en Colombia recarga 1.000 pesos de internet, pues él no va a ir a buscar noticias, él va a saludar a la familia. Va a responderle el mensaje a un amigo. Así es. ¿Sí? Entonces, esas condiciones que a nosotros nos genera este país no son las condiciones que le generan a los colombianos las mismas empresas que nos venden a nosotros acá ilimitado. Porque es que no son otras, es que son las mismas. Es que las empresas que venden allá el internet, por ejemplo, para pegarnos en el tema del internet, son empresas extranjeras. Son las empresas que acá tienen contento al de acá con la plata que le quitan al de allá. Eso hay que decirlo, y eso ocurre en muchos sectores económicos, ¿sí? Entonces yo, para no alargarme mucho en esa respuesta, es eso, ¿no? Estamos mejor informados porque hay más libertad. Gracias, Jenner. No, creo que terminamos. Bueno, por todo esto que hemos escuchado, y me parece muy importante que somos muchos colombianos que hay en el exterior y desafortunadamente pocos los que participan en política, digamos así, o en cosas de nuestro país. ¿Cómo hacer, o sea, para despedirnos, cómo hacer que estos, por ejemplo, lo que sea Hilberto, ¿no? Vienen colombianos a estudiar o económicamente a buscar su trabajo, son echados de Colombia, como tú dices, todos somos víctimas del Estado de una u otra forma, y la gente piensa que, por decir algo, por ejemplo, en Francia hay algunas oportunidades, por ejemplo, pagan menos el estudio, la universidad, la salud es buena, bueno, hay muchas cosas que son mejores que en Colombia, pero que tal vez ellos no saben que también fue por medio de luchas que se han conseguido estas cosas en estos países, y que eso es lo que queremos en Colombia igualmente, que se luche por una cosa para que los colombianos no tengan que salir a otros países a hacer lo que tenemos derecho en Colombia, a la educación, a la salud, al trabajo y al derecho a la vida. Entonces, para cerrar, ustedes dos, por favor, hay un Colombia que está corriendo y que es muy importante, que es muy urgente, que se llama el Pacto Histórico, al cual ustedes como colombianos del exterior también se la están jugando, se la van a jugar como candidatos. Es como para que la gente entienda más qué es ese Pacto Histórico y cómo hacer que los colombianos del exterior, que salimos, que fuimos echados, como dices tú, del país, podamos volver, o por lo menos que no salgan más colombianos echados, sino que de pronto salgan de turismo, pero que tengamos las oportunidades que tenemos en otros países, porque todo se consigue con luchas. Entonces, para los colombianos en el exterior, sobre todo, este mensaje del Pacto Histórico, y para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, a ver, te digo, a ver, nosotros que venimos de un movimiento de revolución como un acto legítimo, la rebeldía es reconocida por el derecho internacional humanitario como un acto de defensa legítima. Y en Colombia la rebeldía nace justamente por eso. El gobierno masacraba campesinos liberales por el solo hecho de ser gaitanistas.
y los obligó a armarse. El gobierno usaba en esa época a los paramilitares de hoy. Ayer eran los chulavitas y las águilas negras, no me acuerdo cómo llamaban, pero eran los que usaban. Eran el brazo armado de la policía desde lo civil para hacer ese trabajo cochino, ¿cierto? Entonces, venimos pidiendo un diálogo nacional hace décadas. Cuando el M-19 surge, Jaime Bateman hablaba del sancocho nacional. ¿Y qué era eso? Era sentarnos a conversar. Hacer la paz, decía él, entre la burguesía y el pueblo. No es entre las Fuerzas Armadas y un grupo levantado en armas, no. Es esa paz que necesita ese pueblo para poder desarrollar a toda una nación. Y venimos pidiéndolo décadas. Cuando Gustavo Petro se presenta en el 2010 a la presidencia, él habla de un diálogo nacional. Y solo hasta ahora, para el 2022, creemos que vamos a lograr ese pacto histórico. Yo creo que por eso lo llamaron histórico, porque vamos a empezar a construir una era de paz para Colombia, una era de futuro. ¿Quiénes están invitados a participar en el pacto histórico? Todos los que quieran ser actores directos de esa transformación de país. Ahí pueden llegar todos. El pacto histórico está abierto para todos los políticos, porque la paz se hace con el enemigo. Entre los amigos hacemos fiestas. Con el enemigo tenemos que hacer la paz. Entonces tenemos que empezar con esa percepción. Es desde allí. Entonces le decimos a los liberales, vengan. Incluso yo le he escuchado a Gustavo Petro decir, hasta con Uribe podemos conversar y la gente del Centro Democrático. Claro que tenemos que hablar con ellos. Le escuché decir a los militares no hay por qué meterlos a la cárcel después de que nos cuenten la verdad. No, señor, porque detrás de un militar hay un civil dando una orden. Queremos saber es quién fue. No más. ¿Ves? Entonces, al pacto histórico tienen que llegar todas las fuerzas de la ciudadanía, desde las políticas, las asociativas, los gremios económicos, los industriales, las agremiaciones campesinas, los indígenas, las minorías, los afros, todo el mundo debe llegar a ese pacto histórico. ¿Para qué? Para poder iniciar esa era de paz que está promoviendo con unos puntos muy básicos. ¿Cuáles son? Un cambio de modelo económico que permita democratizar la tierra, cambiar esa economía extractivista de explotación por la agroindustrialización y la democratización de la tierra. 2, la democratización del saber, de la educación gratuita. ¿Ya? Eso es lo básico para transformar una sociedad. A mí me aterra ver en estas sociedades uribistas que mandan a sus hijos a estudiar gratis, ¿cierto? A los colegios donde le dan la comida, tienen la ayuda medical gratuita, tocan ayudas para pagar el arriendo, reciben ayudas para el estudio de sus hijos y una gama de servicios de bienestar social que aquí sí los pueden recibir y aquí no los niegan. Aquí no dicen, no, yo soy capitalista y no quiero nada regalado. No, aquí sí callan eso. Pero allá en Colombia lo reprochan. Allá no tenemos derecho, pero aquí todos los días lo reciben. Hipócritamente lo callan. Yo se los digo, yo soy uno que desde que yo llegué aquí a Francia hace 21 años, pues intenté hacer parte de la sociedad, aprender el idioma mal que bien y tal, pero nunca olvidé mi colombianidad. ¿Por qué? Pues porque son mis raíces. ¿Ya? Yo no salí de Colombia porque me dijeron, vea, usted recibió el llamado de Abraham. Sí, vende tus riquezas, coge a tus esposas, y sígueme, que yo te voy a llevar a la tierra prometida y tal, y allá haré tus descendencias. No, es pura paja, no hay señor. Eso es una mentira. A nadie le echaron el cuento de los que andamos por aquí, a ninguno. ¿Ves? Entonces, digámonos esa verdad. ¿Salimos por qué? Pues por una estructura grandísima que nos expulsó. Y si aquí recibimos beneficios de esos, un país que se hizo rico
trayendo de otras partes, ¿cierto? Nosotros que somos ricos naturalmente, porque la riqueza de nuestra tierra es para que nosotros fuéramos los millonarios del planeta, no los chinos, sino nosotros, ¿ya? 2 océanos para explotarlos como queramos, territorio donde tiremos una semilla, ahí nace un árbol, aguas, todo lo tenemos, todo, la biodiversidad, la minería, todo lo tenemos. Todo. Si nosotros que tenemos todo natural para ser ricos, ¿por qué nos negamos nosotros esa riqueza y permitimos que solo unos pocos profiten de ella y además no la vendan? Porque no la venden. Así es lo es. peor. No la venden. La venden. La riqueza no es. ¿Ves? Entonces, en eso tenemos que ser muy congruentes. Muy bueno. Y eso es lo que le decimos a la diáspora. Vea, hay que reconocer esta verdad. Esta es la verdad. Esto que usted recibe aquí, debería recibirlo allá. Claro, para que ningún colombiano tenga que volver a salir. Y si salimos, ojalá sea a cumplir ese síndrome de Abraham. Vamos a coger riqueza a otro lado, porque me cansé de la que tengo aquí. Así, algo muy así. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, yo les voy a, en esta ocasión les voy a tomar los minutos que no tomé ahorita, y es por varias razones. La primera es que yo creo que muchos, Mauricio, muchos de los colombianos, la gran mayoría de los colombianos que están por fuera o que estamos por fuera, pues no se interesan o no nos interesamos en los temas de política y de cambio nacional por una razón, porque venimos de allá donde realmente no valía la pena interesarse, porque pues siempre lo han dicho así, no vale la pena interesarse en política porque todos son los ladrones, porque todos son lo mismo, porque después de que llegan allá se olvidan, ¿sí? Y cuando llegan acá, pues no conocen la historia de lo que ha ocurrido acá. Y el desconocimiento de esa historia, pues les lleva a encontrar una sociedad que les ofrece algunos derechos, les ofrece algunas garantías, sin saber por qué o cómo la consiguieron, y pues aprovechan, profitan, como decimos nosotros, de esas garantías, de esos derechos que la ley aquí sí les da, y siguen su camino, porque llegaron acá y encontraron eso muy normal, ¿sí? Y siguen su camino derecho, y sobre todo haciendo dinero, porque pues, la mayoría de las personas que vienen es una migración económica, que vienen con el propósito de cambiar económicamente sus vidas, y eso les impide pensar en otras cosas, ¿sí? O sea, su mentalidad está ahí en que me voy a estar 3, 4, 5 años, finalmente son 10, 15 o 20, ¿sí? Pero en inicio uno viene por 3 años o por 5 máximo para una casa y un negocio, y su mentalidad está concentrada solo en eso, ¿sí? Está concentrada solo en eso, y eso impide a las personas preocuparse por otros aspectos del país, ¿sí? Entonces, eso yo quiero dejarlo claro como primero. Como segundo, Edilberto, pues yo creo que sí, en Colombia los chulavitas comienzan a aparecerse por los lados de la fiscalía ya. Yo creo que allá se comienza, ese fenómeno comienza a aparecer, y eso habrá que irle haciendo atención, ¿sí? Yo recuerdo un debate que había en el Congreso, en el Senado de la República, donde el senador y compañero Gustavo Petro le respondió al senador Mejía. Cuando el senador Mejía le dijo, usted sobra en este Congreso, el senador Petro recordó la canción del baile de los que sobran, y le dijo, aquí, si nosotros somos gobierno, usted no sobrará. Tal vez necesitaremos que esté un poco más leído, pero usted no va a sobrar, dijo el senador Petro, ¿sí? Entonces, yo creo que ese día comenzó el pacto histórico del que después hablan, ¿sí? Ese día comenzó el pacto histórico, y ese día comenzamos a entender que nadie sobra en Colombia, que todos son supremamente importantes para poder cambiar el país. Lógicamente hay algunas responsabilidades judiciales. Hay algunas personas que judicialmente deberán responder por algunas cosas, pero siendo muy graves esas cosas, pues Edilberto tiene razón, y también Gustavo Petro, en decir, pero aún la gravedad, si nos cuentan la verdad para poder reconstruir nuestra historia de la manera correcta, ¿sí?
pues todos podrán seguir construyendo en este país, podremos hacer las paces, podremos hacer la paz con ustedes también. ¿Sí? Porque todos son importantes. Y en ese ejemplo, pues los que han, digamos, ocasionado daño mucho o poquito al país, pues también son importantes en este pacto para que la verdad que ellos conocen permita ese cambio de la historia, que la historia se cuente en la forma correcta, ¿sí? Ahí nace el pacto histórico, ¿sí? Pero resulta que el pacto histórico tiene que ser más allá de lo político. Yo lo he explicado en muchos escenarios y por eso les pedí tomarme los minutos que dejé ahorita. Porque el pacto histórico no pueden ser solamente 8, 10, 20 o 30 políticos que se abracen para una foto. No pueden ser solamente las cabezas visibles de los partidos y movimientos políticos del país. Porque es que ellos finalmente siempre se han abrazado, sean de izquierda o sean de derecha. Siempre han habido alianzas, siempre han habido uniones políticas. Ese pacto político existe cada 4 años, cada que hay elecciones. El pacto histórico que Colombia necesita es el pacto de nosotros con nosotros mismos. Ese es el primer paso. Es que nosotros, abrazándonos nosotros mismos, entendamos que somos nosotros responsables de lo que está pasando. Y aquí no estoy hablando como candidato, sino como un colombiano más. Entonces, necesitamos entenderlo así y decir, nosotros somos importantes dentro del cambio que necesita Colombia, ¿sí? Y cuando lo entendamos, pues entonces sigue un segundo paso del pacto histórico, que es el pacto histórico entre las bases. Y es que ese colombiano que él mismo se pudo convencer de que era importante para este pacto, pues salga y hable con los otros y con las otras. E invite a los demás colombianos y colombianas a que juntos se acomoden y se organicen desde sus regiones, porque no puede ser solamente desde Bogotá, sino desde sus regiones, desde sus barrios, desde sus veredas, para aportar a ese cambio que necesita Colombia, para que las campañas finalmente no cuesten un solo peso, para que sean personas convencidas de que van a votar por alguien porque realmente les ofrece la seguridad para aportar en ese cambio que el país necesita, y no porque les está dando ladrillo, tamal y demás, sino porque el colombiano ahí, esa persona, ese ciudadano, esa ciudadana, está realmente convencido de su poder, porque es que finalmente el poder no lo tienen los que se abrazan en Bogotá, el poder lo tiene el ciudadano de a pie, que es mayoritariamente en Colombia. Es que la mayoría son la gente de las bases, son la gente de las bases quienes ponen los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los congresistas, al presidente. No es la élite. No es la élite económica ni es la élite política del país quien pone a los gobernantes. A los gobernantes, así sea comprado con tamal, son las bases las que los ponen. Entonces, la importancia del pacto histórico es esa, es descentralizar el pacto. Y eso yo lo he dicho en todos los escenarios donde me invitan. Porque cuando descentralicemos el pacto y lo llevemos a las regiones, lo llevemos a las negritudes, lo llevemos donde los indígenas, lo llevemos al barrio y a las veredas del país, de todos los rincones del país, ese día Colombia va a cambiar. Es supremamente importante, compañeros. No solamente ustedes que me acompañan en este espacio, sino las personas que nos están viendo, que cuando piensen en pacto histórico, no piensen en Petro abrazado con Benedetti. Es que piensen en ese ciudadano y esa ciudadana de a pie que vive en la indignidad en un barrio y en una vereda, y que son ellos quienes se tienen que abrazar juntos para decidir si Petro y Benedetti sí son las personas adecuadas para darle el cambio al país. Si es que Edilberto es la persona adecuada para ser representante a la Cámara, si es que Jenner sí tiene las facultades para ir al Senado y otros miles, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que hago, y es el pacto histórico en el que Jenner Úsuga cree. Ese es mi pacto histórico y ese es el pacto histórico por el que yo peleo todos los días. Excelente, muchas gracias. Jenner, muchas gracias, Gilberto. Pues de verdad que quedamos pendientes para Sí. yo creo, para ver cómo va la campaña, para decirle al público, a los que nos ven, que por qué queremos ser senador, por qué queremos ser presidente de la Cámara. El tiempo es corto
Igualmente esta es la casa de los dos, es la casa de los líderes de las redes sociales. Bienvenidos cuando quieran venir. Clara, para despedirnos. No, solamente agradecerles pues toda la información que nos brindan y desearles que éxito, energía en este proceso, que realmente tengan espacios para que den a conocer todo lo que desconocemos acá de los colombianos en el exterior y que el trabajo que estén haciendo pues tenga éxito. Muchas gracias. Sí, verdad. Ya. Bueno, a ustedes muchas gracias y siempre estaré disponible para acompañarlos. Patricia. Gracias, gracias nuevamente. Son personas muy valiosas. Ante todo tienen ese amor, tienen esa esperanza que mueve todo y no pierdan ese sentido del humor, que de verdad nos hace vibrar y tienen muchísimo que aportar. De verdad, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gustavo. Bueno, como lo decía comenzando, el primero de una serie de invitaciones que esperamos que se vuelvan regulares y periódicas hasta el triunfo de ese pueblo colombiano que merece una sociedad diferente. Afortunadamente, gente tan valiosa como la que ha pasado por este programa y como lo son ustedes. Felicitaciones y nos veremos muy pronto, compañeros.